seguimos hablando, ¿por qué no?, del COVID. Y en este micrófono uno siempre hace mención a que tenemos que seguir teniendo los reparos necesarios. Uno de esos reparos justamente tiene que ver con la vacunación. Aquí en la provincia de Buenos Aires hemos tenido la posibilidad de contar con las vacunas libres, sea las dosis que sean. El otro día, hace algunos días nada más, en la ciudad de Necochea le hice una pregunta a una persona conocida mía, que fue cuando le tocó y lo convocaron a darse las dosis de las vacunas, las dieron, se dio las 2 dosis. No me vacuné más. ¿Por qué no te vacunaste más? Porque no quiero vacunarme más. Ahora, si te diste 2 dosis, no sos antivacuna, ¿por qué no darte los refuerzos también que han demostrado que sirven? Bueno, comienzan ahora, hablando de vacunación, la campaña nacional contra sarampión, contra la rubiola, contra las paperas y contra las poliomielitis. Por eso mismo estamos en comunicación con el secretario de Salud de la Municipalidad de La Plata, el señor Enrique Rifurcat. Enrique, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, para Buenas hablar tardes, justamente un poco de esto, ¿no? De estas campañas que comienzan a partir del 1 de octubre y hasta el 13 de noviembre, esta campaña de vacunación. Hemos hablado tanto del COVID, pero no tenemos que dejar de pensar que esto sigue siendo muy importante. Sí, creo que es muy atinado el tema de esta campaña, bueno, que es a nivel mundial, ¿no? Y que la Argentina adhiere como corresponde. Creo que estaba escuchando ahí lo que venías comentando recién y creo que sí, el COVID, por ahí el COVID nos arrastró mucho a pensar exclusivamente en el COVID y por ahí se descuidaron algunas otras patologías, ¿no? Un poco por temor de salir de las casas y demás. Los alcances de meta en la vacunación a nivel mundial han bajado mucho. Si bien nosotros desde el municipio trabajamos bastante, bueno, desde otros lugares que también se vacunaban, en hospitales, puntualmente la gente, entiendo yo, que por ahí como tenía miedo de ir a los hospitales o de salir de la casa, sí, por ahí descuidó un poco sus calendarios. Así que esta campaña la vemos con mucha importancia porque son amenazas latentes estas enfermedades, ¿no? El sarampión fundamentalmente es una amenaza latente, ¿sí? Ya hay casos ya desde hace unos años. Nosotros en 2020 tuvimos no sé si llegó así, podríamos llamarlo brote, pero sí llegamos a tener más de 170, casi 180 casos. Sí. En el país, no estoy hablando, no en la ciudad de La Plata, ni en el sí, municipio. claro. Y esto que te decía interesante, ¿no? Porque recuerdo que tanto usted como también otras personas que tienen que ver con la salud, estábamos por ahí en plena pandemia, o estábamos recién comenzando a tener las primeras libertades, desde los sectores de salud hablaban de que por favor no dejemos de vacunar a quienes tengan que vacunar, a los chiquitos, que siga cumpliéndose con el esquema de vacunación, que como usted decía, por ahí, por no acercarse a un lugar de salud, se habían como abandonado. ¿Se fue como regularizando o a partir de esta campaña es que intentan regularizar todo? Y yo por ahí puedo hablar más de lo desde el municipio, ¿no? Nosotros desde el municipio, incluso en pandemia, logramos récord de dosis aplicadas. Pero Sí. nosotros tenemos una situación en La Plata muy particular. Nosotros tenemos muchos hospitales que son provinciales y tenemos los centros de salud que son municipales. Desde los centros de salud, nosotros ¿qué hicimos? Desde la Secretaría puntualmente, íbamos a buscar lugares donde vacunar. Entonces, como estaba el temor ese de la gente de acercarse hacia los centros de salud, bueno, nosotros trabajamos mucho con organizaciones sociales, con clubes de barrio, con comedores, y organizando mucha campaña de vacunación ahí. Entonces, por eso fue que logramos también aumentar en la cantidad de dosis. Y se daba la otra situación que como la gente no iba a los hospitales, bueno, esa gente que también desde la Secretaría de Salud íbamos captando. Pero en el número final de personas vacunadas o de dosis aplicadas en la ciudad de La Plata, ya sea desde los hospitales o desde el municipio, el número bajó. Entonces, por ahí nosotros desde la municipalidad creemos que las estrategias que estábamos utilizando son muy buenas, pero sabemos que no estamos llegando a todos porque nos estaba faltando esto. Así que yo creo que esta campaña viene a completar todo esto que nos venía faltando, sobre todo que si bien estamos hablando de una campaña, siempre uno lo que hace es aprovechar la oportunidad de vacunación, ¿no? Cuando nosotros vamos a vacunar a un nene, también le preguntamos al padre si tiene las vacunas. Y muchas veces terminamos completando calendarios de vacunación de la familia, no solamente del chico que vino a vacunarse. Bueno, con esta campaña nuestro objetivo también es, desde el municipio al menos, es ese,
Así que creemos que va a ser muy importante. Creemos que va a ser muy importante. Está teniendo mucha discusión, mucha comunicación, se está explicando bien los motivos por los cuales hay que vacunarse, así que tenemos una expectativa muy grande con que los alcances de meta pueden llegar a hacerlo dentro de los años prepandemia, ¿no? Uh-huh. En este caso, corríjame si yo estoy equivocado, comienza la campaña el 1 de octubre hasta el 13 de noviembre, que es una campaña de vacunación gratuita, también es obligatoria y destinada a niños a partir de los 13 meses y hasta los 4 años. Claro, desde los 13 meses hasta los 4 años de edad, hasta el día que cumple 5, digamos. Hasta el día que... y es independiente de las cantidades de dosis que ya tengan dadas. Uh-huh. O sea, no y también, por ejemplo, si el nene está resfriado, también se lo puede vacunar. O sea, nosotros lo que sugerimos es que se acerquen todos los que tengan hijos en ese rango etario, que se acerquen todos a los vacunatorios, porque, bueno, si se les genera alguna duda, los enfermeros vacunadores están todos capacitados como para poder evacuarla. Uh-huh. Y bueno, y ya le digo, si es posible que vayan con la familia, mejor, porque seguramente le vamos a completar el calendario de vacunación a otro. O sea, si bien hacemos poco en la campaña, también nos encontramos con muchos adultos que por ahí tienen esquemas incompletos. Una más, y en este caso, saliendo de este tema, se detectó hace un par de días aquí en la ciudad de La Plata, en el Colegio Albert Thomas, un caso de tuberculosis. Está internada la alumna, está fuera de peligro. ¿Es para preocuparse? Y la tuberculosis es una enfermedad que nosotros sabemos que es una enfermedad que existe, que está, y que creemos que también un poco esto mismo, ¿no? El contexto de la pandemia que nos hizo focalizar mucho en el COVID, uh-huh, ha hecho que por ahí otras enfermedades respiratorias no estemos tan atentos, fundamentalmente los médicos, sí, y entonces nos vayan por ahí escapando un poco de las manos. A mí el tema por ahí me gusta porque siempre hablarlo, porque la tuberculosis es por ahí una enfermedad bastante estigmatizante, ¿no? Si bien uno desde que empezó la facultad la va aprendiendo como que es uno de los marcadores sociales, ¿no? Es unos indicadores de su desarrollo y demás. Sí. La tuberculosis no se da exclusivamente en la población más vulnerable. Uh-huh. Hay en la clase media, en la clase alta, también se da mucho más en las poblaciones menos vulnerables y puede dar en cualquier persona. Sí. Y el contagio de la tuberculosis, nosotros hoy estamos muy familiarizados con lo que es el contacto estrecho y demás. Bueno, en tuberculosis hablamos de contacto íntimo y no es lo mismo que el COVID. Consideramos un contacto íntimo de la tuberculosis a una persona que convive con un enfermo que está cursando la enfermedad, que es bacilífero, que está con tos y en la tos puede expulsar los bacilos, sí, a una persona que convive al menos 30 horas semanales. Claro. Esto lo digo porque por ahí cuando pasó lo del Albert Thomas, un comentario que he escuchado, no sé si fue tan así o no, pero que al hermano no lo querían dejar entrar a la escuela. Uh-huh. Bueno, ahí lo que por ahí es el desconocimiento y el temor, ¿no? Pero es una enfermedad que tiende a cronificarse, que es solapada. Entonces cuando la persona empieza con los síntomas y ya está con esa tos y la pérdida de peso, qué sé yo, bueno, la enfermedad ya está instalada, pero seguramente ya la viene cursando desde hace un tiempo antes. Claro. Entonces tenemos que estar muy atentos los médicos para pensar en la tuberculosis, para pensar que aquel paciente que viene con tos y que empieza a perder peso, tenemos que estar atentos que puede ser una tuberculosis y no pensar por ahí en las virosis, o sea, sí, pensar en las virosis estacionales y demás, pero tener presente la tuberculosis. La última de mi parte, en este caso tiene que ver con el programa municipal Más Salud en tu Club. Están muy conformes, ¿no? Porque más de 5.000 son los chicos que se realizaron chequeos médicos gratuitos en los clubes de barrio, los clubes de platenses, y era más o menos lo esperado, esa cantidad. ¿Esperan un poco más? La verdad, el programa fue creciendo, es más, va creciendo semana a semana. A medida que lo van conociendo, va teniendo más auge. Vemos a los clubes muy comprometidos. Por ahí en el comienzo de este año dijimos, por ahí este año no va a ser como el año anterior. Uh-huh. Porque, ¿qué nos pasó? El año anterior, que estábamos todavía con la restricción de la presencialidad escolar y demás, nosotros en el horario de la mañana teníamos un montón de chicos y demás. Cuando empezamos este año, empezamos a ver que la mañana no iba nadie, que la tarde iban pocos, y bueno, ahí modificamos el horario y de nuevo empezó a tener el empuje que había tenido el año anterior, y vemos semana a semana que se van sumando cada vez más chicos. Antes por ahí en los clubes que estábamos no iba la totalidad o iba por ahí el 50% de los chicos que practicaban el deporte. Hoy
podríamos decir que están yendo casi el 100%. O sea, estamos muy conformes, porque si bien nosotros lo utilizamos también como un método de screening fundamental para completar calendarios de vacunación y demás, empezamos a encontrar algunas patologías que incluso hasta por ahí pensábamos no encontrar, porque por ahí encontramos casos de obesidad, y si bien sabemos que la obesidad infantil es algo que a nivel mundial está creciendo mucho y que realmente es una preocupación importante, cuando nosotros hablamos de este tipo de población, que con quienes estamos trabajando, que son los chicos deportistas de los clubes, tendemos a pensar que la obesidad va a ser mucho menos frecuente, ¿no? Y no, nos estamos encontrando con casos así, que eso ya los podemos meter dentro del sistema, ¿no? O sea, ya podemos referenciarlo con algún centro de mayor complejidad en el caso de que tengan obra social, y si no, con los centros de salud del barrio. Doctor, ha sido usted muy amable, ¿eh? No, por favor, muchas gracias. Estábamos en comunicación con Enrique Furcat, que es el secretario de Salud de la Municipalidad de La Plata, algunos temas que queríamos hablar sobre salud aquí en nuestra ciudad.